Ahí está en vivo. Ya estamos, ya está grabando. No puedes ir al teléfono ante la grabación. Ahí está ya. ¿Está bien? Nos estaremos viendo bien. Yo pienso que sí. Pero ¿por qué está acá el vivo? Aquí el vivo y aquí el vivo. Menos. Ay, híjole, ojalá que grabe bonito esto. Es que luego tiene sus secretos, sus... Mira, acuérdate que aquella negra es la cámara institucional. Ah, ok. Entonces de ahí nos graban, de aquí de la Watch. Y aquí Pero, la nuestra. ajá, sí, hay veces que le falla el sonido o la vista, ¿verdad? La imagen. ¿Y cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias Muy a Dios, apurada. muy suave, muy padre que ha estado todo. Hoy en la tarde tengo una noche mariana, estoy muy emocionada también por eso. Ah, ok. Voy a dar una plática en la parroquia del Rosario. ¿Cuál? En la del Rosario. La Ah. parroquia del Rosario y por las vías del tren del Chepe. Ujú. ¿Dónde está? Es de María, sobre la Virgen María. Bueno. Oye, entonces hoy tengo a las 8, pues no puedo ir al... No, al no te grupo. preocupes, yo tampoco voy a poder ir, No. tengo un compromiso. A lo mejor llego tarde, a las 8:30 o por ahí, pero ya le pedí de todos modos a Manuel Salcido Ajá, que me hiciera favor el de coordinar el grupo en mi ausencia ajá, ok. hoy, en este día, ¿no? Porque va a estar interesantísimo. Sí, Sobre claro que sí. lo que es lo que fue Madera, Ujú. sí, el origen de la Liga 23 de Sí. septiembre. ¿Quién lo va a dar? A René Chávez, que es de por ahí, de por Madera. Ok. Oye, y este tema, pues toda la mañana pensaba en esto, digo, híjole, a ver si acabamos en media hora, digo, obvio que no. Yo creo que sí, si no, ¿Sí? sí, si no entramos en tanto detalle, yo pienso que sí. Ya después, si quieres, analizamos en detalle ya los hechos, ¿no? Pero yo pienso que media hora sí nos da para la plática. Pues esperemos que sí. Vamos, tienes media hora a partir de... Sí, media hora, ajá, son 27 minutos. Ah, ok, porque son yo tengo 25 para las 12 ya. Ahorita nos hacen... Es que como es media hora no meten comerciales en medio y entonces los ponen al final o al principio. Este es nuestro caso. ¿Y ya te hace la señal? Sí. Ahí va a empezar ya. Ahí viene la cortinilla. ¿Oyes? Un pianito. Yurima. Muy buenos días. Estamos aquí el 1 de octubre felicitando primero que nada a mi amiga amiga, pariente, sobrina, prima, todo salió todo enredada esta historia familiar. Rosario Terrazas Arzati, que cumple 30 años y su jubilación de trabajar para la enseñanza en Chihuahua, así es que pues cuánta gente habrá impactado con su superación, con su constancia, ni un solo día de falta en el trabajo, 30 años, imagínate, eso es tremendo, es un compromiso total, una entrega, y con su maravilloso carisma que tienes, es que felicidades, Chayo, un gusto estar celebrando esto contigo. Este año se conmemoran 50 años de la matanza de Tlatelolco 68. Si cada año somos muchos los que incansablemente conjuramos 2 de octubre, no se olvida. Este año del cincuentenario es un homenaje obligado para su programa Fascinarte, hablar de ello. Por ello agradezco infinitamente al coronel Alberto González Camargo su presencia aquí. Muchísimas gracias, Fabi. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Y gracias por esta invitación para comentar algo sobre el 2 de octubre.
Gracias, Alberto, por venir. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué viene él a hablarnos del 2 de octubre? Porque como militar él estuvo presente en los hechos, en la matanza del 2 de octubre. Así que no saben la emoción que te da yo en la mañana, desde que me aceptó la invitación, de ver el punto de vista militar de todos los enfrentamientos juveniles que hubo del 68. Así su voz nos dirá hoy desde cuándo, desde dónde salieron las primeras órdenes, los primeros disparos. Ciudad de México estaba a 10 días de la inauguración de los 19 Juegos Olímpicos, 19 Juegos Olímpicos, y habían transcurrido 2 meses con 10 días del inicio de los enfrentamientos juveniles, ¿verdad? Estudiantiles, de una revuelta estudiantil que, bueno, pues yo pienso que nunca se creyó que iba a llegar a tan dantescos alcances. Así que, bueno, pues primero que nada, aquí le traigo unas preguntas para irnos más muy concretamente en el tema. Alberto, ¿nos podrías explicar, por favor? Vamos empezando, yo creo, con antecedentes, ¿te parece? Sí, me parece bien. ¿Qué tanto influyen los movimientos guerrilleros previos para provocar el movimiento estudiantil del 68? Mira, muchísimo. Déjame comentarte que en la primavera de 1963, en La Habana, Cuba, el comandante Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como Ernesto Che Guevara, declara que hay que prender la mecha revolucionaria a lo largo y ancho de América Latina. Y en nuestro país surgen a partir de 1964, escaso un año después, un poco menos, varios grupos revolucionarios. Uno de los principales y más importantes fue el Grupo Popular Guerrillero Madera, aquí en Chihuahua precisamente, que se terminó llamando después Liga 23 de Septiembre. También estaban otros grupos como el PORT, que es el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, ¿sí? El Ejército Revolucionario del Pueblo, liderado por el profesor Lucio Cabañas, ¿sí? Y el Ejército Popular de Liberación Nacional, EPLN, entre otros. Ahora bien, todos estos grupos, cuando comienzan a surgir, son inmediatamente apoyados por el servicio secreto, servicio de seguridad de La Habana, llamado G2, y empieza la embajada cubana a distribuir en forma lo más discreta posible armas a sus líderes, que eran comunistas o marxistas-leninistas, incluso trotskistas, Sí. con la finalidad de desestabilizar el país. ¿Sí? Hay que mencionar que en 1964, a fines del 64, durante un viaje a Alemania, del general de división José de Jesús Clark Flores, que era el responsable de la seguridad de los atletas para la futura Olimpiada, y su asistente, el también general de división Enrique Pérez Casas, fueron advertidos por el servicio secreto de Alemania que casi con absoluta seguridad habría disturbios en nuestro país previo a las Olimpiadas. Tomando muy en serio estas advertencias, ¿sí? Y los sucesos acaecidos en ese año del 64, ¿sí? Decide el Estado Mayor de la Defensa preparar un cuerpo especial de protección a los deportistas internacionales que nos visitarían durante la Olimpiada. Se conoció con el nombre de Batallón Olimpia y estuvo bajo el mando de mi coronel Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle. Y también la preparación de un grupo especial de patrullaje de la Policía del Distrito Federal, cuyo jefe era el general de brigada Luis Cueto Ramírez. Ahora vamos a pasar directamente a los hechos, cómo se inicia el movimiento estudiantil. Esto es muy extenso para platicar, pero voy a tratar de hacerlo. El 22 de julio del 68, en los campos de fútbol de la Ciudadela, se enfrentan en partido supuestamente amistoso dos equipos, los Arañas, pertenecientes a la preparatoria Isaac Ochoa Terena de la UNAM, y los Ciudadelos, que pertenecían a la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional. A ver, los Ciudadelos era de la vocacional. De la prepa vocacional. Sí, de la vocacional 5 del Politécnico Nacional. ¿Y los Arañas eran de la preparatoria Isaac Ochoa Terena de la UNAM. No la había oído eso. Entonces, así es como se inicia. Después de que finaliza ese partido, ¿sí?
terminan los muchachos liándose a golpes, ¿sí? Por alguna situación que no les gustó, y no falta la intervención de la policía del Distrito Federal. De hecho, ¿sí? Esta policía, ¿sí? Actúa en una forma muy fuerte, muy brusca, entrando a repartir palos a todos los muchachos sin importarles consecuencias. Y de ahí resultan varios heridos, contusos menores, que son conducidos a diferentes hospitales, la Cruz Roja, la Cruz Verde y otras cosas. Sin embargo, el estudiantado se declara en protesta por esta arbitrariedad y por este uso desmedido de la fuerza, y empiezan ellos a convocar para marchas y manifestaciones en los días siguientes. Y luego, ¿el terreno en donde se estaba jugando, de quién era el terreno? Pertenece a la Ciudadela, a lo que es los campos de la parte de atrás. No, ahora ya es un museo, y bueno, sí, en sí, aquella pero en ese época, no, pertenecía al gobierno del Distrito Federal, okay. ¿sí? Y ahí se facilitaban las canchas para los Entonces juegos. Entonces no entró la policía a terrenos autónomos. No, de hecho era un terreno propiedad del gobierno de la Ciudad de México en ese momento, ¿no? Actualmente es un museo y depende del INAH. Sí, de armas. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los muchachos protestan porque la violencia que se empleó fue desmedida y convocan a marchas y manifestaciones a los días siguientes. Y ocurre entonces que hay muchos encuentros, saqueos y encuentros armados, porque algunos líderes comunistas, amparados y ordenados por la Embajada de Cuba en México, ¿sí? Que les suministra armas, empiezan a movilizar a los muchachos y engañándolos, quiero emplear la palabra engañándolos, ¿sí? De diversas formas. Y se dan durante estas manifestaciones actos de saqueo y vandalismo, quema de camiones, asalto a tiendas, y nuevamente tienen que intervenir los granaderos y también con un uso de fuerza desmedido, ¿sí? Entonces, aquí yo te comentaría, sí hubo una fuerza desmedida de parte de la policía, y posteriormente, y esto es muy importante, por parte del ejército. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces hay pura policía y después Ahí sí, del ejército. Sí, ahora bien, ¿dónde inicia el ejército? En la noche del 29 y 30 de julio, que es conocida como la noche del bazucazo. En la Preparatoria Nacional número 2, en San Ildefonso, que pertenecía, porque también ahora es un museo, que pertenecía a la UNAM, algunos muchachos se resguardan ahí adentro como protesta, ¿sí? Y la policía quiere entrar, no se lo permiten, y entonces se utiliza el ejército. El ejército llega con camiones comandos, con elementos, y conmina a los estudiantes a que salgan y se entreguen. Estos no hacen caso, se arman las palabras ahí, y el ejército dispara una bazuca contra la puerta. La puerta que ahora vemos no es la original quedó hecha a pedazos. Pero el problema es que atrás de la puerta había algunos estudiantes que resultaron muertos por el impacto de la bazuca, ¿no? Y el 1 de agosto del 68, o sea, al día siguiente, el rector de la UNAM... a ver, espérame un tantito, por favor. Ajá. Es eso que pedían que se entregaran. ¿Tú lo ves justo o cómo me lo justificas? Porque bueno, con calmarlos, ¿no? ¿Para qué se lo van a llevar? Sí, mira, ellos ya habían cometido actos de vandalismo, por un lado, y desórdenes. Entonces, lo que se pretendía era conocer a los líderes y detenerlos, no a todo el estudiantado, sino a los líderes que eran los responsables de estos eventos, ¿no? Esa era la razón. Se les conmina a que salgan, se niegan completamente, como decía mi general Villa, se negaron dentro de todas sus negaciones. Y entonces el ejército, yo creo, aquí yo podría asegurar que pasándose mucho de sus obligaciones, dispara la bazuca contra la puerta. Entonces,
aquí sí ya empieza a arder Troya, porque ya es un atentado militar en contra de estudiantes, ¿sí? Que si bien armados, nunca en igualdad de circunstancias, No, ¿no? pues no. Entonces, Y empiezan los muertos. sí, ahí fueron los primeros muertos. Y luego, al día siguiente, el 1 de agosto del 68, el rector del UNAM y licenciado y doctor Javier Barrio Serra encabeza lo que se conoció como la Marcha del Silencio, que fue impresionante porque eran más de 200,000 personas marchando sobre la Avenida de los Insurgentes, desde Ciudad Universitaria y rumbo hacia el centro de la ciudad. Y la consigna era no ¿Cuánta hablar, gente? 200,000 aproximadamente. Fíjate que me Sí. encanta la participación del rector de ese entonces. Sí, Me gusta era un mucho. hombre de muchos valores, Ajá. ¿sí? Y entonces él le da órdenes a los maestros y a los alumnos de que para que no fueran agredidos por algún pretexto, no se iba a pronunciar ni media palabra, no se iban a gritar ofensas, solo enarbolar las mantas que llevaban y un absoluto silencio. De ahí que se llamó la Marcha del Silencio. Y era impresionante escuchar únicamente los pasos de la gente sobre Avenida de las Insurgentes. ¿Sí? Fue algo realmente impresionante. ¿Y de dónde fueron, Alberto? Bueno, salieron de Ciudad Universitaria, en el sur de la ciudad, Sí. por Avenida Insurgentes, Pues rumbo... muy largo el tramo. Sí, era muy largo el tramo, pretendían, esto fue en la A mañana Palacio temprano, Nacional, me imagino. llegar al Zócalo, pero se pretendía que llegaran al Zócalo a las 7, 8 de la noche. Sin embargo, la manifestación fue detenida en Avenida Insurgentes y la calle de Patriotismo. Fue detenida por camiones del ejército y algunos generales del ejército dialogan con el doctor Barrio Serra para convencerlos de que no continuaran la manifestación porque podría haber violencia. Y ahí se suspende esa manifestación. Yo quiero comentarte algo bien importante, mira. Como resultado de estos problemas, a mediados del mes de agosto, la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa decide montar una operación para minimizar la posibilidad de tener más enfrentamientos. Y se crea entonces la célebre Brigada del Guante Blanco y la colocan conjuntamente con el Batallón Olimpia bajo el mando del coronel Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle. Oye, ¿Sí? Alberto, ¿me permites nada más? ¿Nos puedes explicar dónde estabas tú, en qué batallón, en cuál Mira, yo... situado en dónde? Ok, aquí voy a hablar. Yo estaba ese año, en el 68, ingreso al Heroico Colegio Militar, y entonces, como parte de la Brigada del Guante Blanco, la Secretaría de la Defensa invita a jóvenes voluntarios de diversas academias militares, la Academia Militarizada México, el Heroico Colegio Militar, la Universidad Militar Latinoamericana y otras más, a que nosotros como estudiantes nos infiltráramos en los movimientos estudiantiles con la finalidad de recabar información sobre los líderes del movimiento, quiénes eran, dónde vivían, todo esto, ¿no? Y así lo hicimos, todos fuimos voluntarios. En ese entonces éramos muchachos jóvenes en escuelas militares. Ahora bien, ¿qué pasa? Nos infiltramos ahí y empezamos nuestra labor de localizar y conocer bien a todos los líderes o a los más posibles para ubicarlos y en un momento dado el gobierno los detuviera y hablara con algunos de ellos. Y se hizo, se habló con algunos de esos líderes. Voy a mencionar un líder, nada más uno, ¿sí? Era líder preparatoriano en aquella época. Le dijeron que si él renunciaba al liderazgo de su grupo de estudiantes, el gobierno lo mandaría a estudiar a los Estados Unidos, a cualquier universidad que él quisiera, le darían una carrera, más maestría y doctorado si así lo deseaba, y a su regreso le darían trabajo en el gobierno. Este muchacho acepta, a pesar de que era de una familia de dinero, pues él vio la oportunidad y, en mi opinión muy particular, traiciona al movimiento, a su movimiento, y lo mandan a estudiar a la Universidad de Harvard. Ay, casi nada. Sí, casi Premiosote. nada. Premiosote. Y el muchacho estudia ahí su maestría, un doctorado, después otro en economía, otro en Europa. Regresa y empieza a trabajar
En el Banco de México. No fue Cedillo. Le dan trabajo en el Banco de México, que es el Banco de la Nación. Con el tiempo, porque es un hombre muy inteligente, hay que reconocer que es sumamente inteligente, con el tiempo llega tan alto como ser secretario de Programación y Presupuesto y posteriormente presidente de la República. Sí, sí, ya sé, puse la foto ahí en el anuncio del... Sí. No, qué barbaridad. Bueno, ¿No me ahora... digas eso, en serio? Sí, sí, para que veas cómo suceden las cosas en nuestro país que a veces parecen fantásticas. No, qué tristeza. Y es una verdadera tristeza, la verdad que sí. Ahora bien, mira, entonces... Ahí están las fotos donde está anunciado el programa, ahí está quien está Sí. detenido, de hecho en la foto está detenido, están los soldados contra él, y ahí dice quién es. Sí, y bueno, y lo vemos ahí muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los días previos al 2 de octubre? Ya durante el informe presidencial del 1 de septiembre de ese año, por parte del presidente Díaz Ordaz. Ah, el informe fue el día primero. Sí, sí, el 1 de septiembre. Él dice que se hace responsable histórico, legal y civil de todos, históricamente. histórico Sí, y pues ya lo he dicho. político, de todos los acontecimientos y de las órdenes que tuvieron que ser dadas. ¿Sí? Él asume toda la responsabilidad. Sí. Un acto que a lo mejor no debió haber hecho porque no era del todo el responsable. Había otras gentes en política que eran responsables también. Sí, claro. ¿Sí? Un secretario de Gobernación, que posteriormente fue presidente de la República, también fue responsable de esto. Y días previos, los últimos días de septiembre, previo al 2 de octubre, y la televisión, que pide el gobierno de la Ciudad de México que nadie acuda a la manifestación anunciada para el 2 de octubre. Porque, y fíjate, fue anunciado por la radio y por la televisión, porque podía terminar en forma violenta. Sin embargo, la gente hizo caso omiso de esta advertencia y concurre el 2 de octubre a la manifestación que se había programado para las 5 de la tarde por el movimiento estudiantil. Y ahí van, incluso fueron papás con hijos pequeños. Sí, niños pequeños, pues que incluso algunos de ellos fallecieron durante los acontecimientos que luego narraré, porque fueron aplastados por la muchedumbre que corría. Bueno, las órdenes que tenía el gobierno, el ejército, la policía, y la brigada del Guante Blanco y el batallón Olimpia, era que a las 7 de la noche, cuando hubiera concurrido el mitin, iba a pasar un helicóptero y soltar unas bengalas verdes, que era la señal para intervenir y detener a los muchachos, líderes estudiantiles, que estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua. Ese era el nombre. Entonces, termina el mitin, sale el helicóptero, suelta las bengalas, y entonces el ejército y la policía empiezan a acercar todo el lugar, bien, y la brigada del Guante Blanco a subir las escaleras para que fueras identificado como parte de, como éramos civiles o estábamos entre los civiles, para ser identificados, traíamos un guante blanco para usarse en la mano izquierda. Cuando se sueltan las bengalas, nos colocamos los guantes blancos y empezamos a subir al edificio. A ver, permíteme un segundito. Sabemos que había 3 puntos de donde salió el ejército. Uno, la estación de Buenavista, otro la Glorieta de Insurgentes y otro el Monumento de la Raza. Así ¿Tú dónde estabas posicionado? No, yo ya estaba en el mitin. Todos los que éramos de brigada del Guante Blanco, que éramos infiltrados, ya estábamos en el mitin. ¿Y ustedes son los que llegaron con pancartas que decían, esos no son estudiantes? No, nosotros íbamos como, éramos estudiantes, pero de escuelas militares. Nos infiltramos ahí. ¿Y estabas en la plaza precisamente o ya habías subido? No, estábamos en la plaza y empezamos a subir cuando sueltan las bengalas. Cuando se sueltan las bengalas. Pero para no tener problemas, para no salir lastimados y ser identificados como parte del gobierno, nos colocamos el guante blanco en la mano izquierda. Y cuando subíamos las escaleras gritábamos, sube guante blanco, para que la policía y el ejército supiera que no deberían de golpearnos o detenernos, sino darnos cobertura.
íbamos armados. Y se ven las fotos donde está el ejército y ustedes atrás escondidos detrás Sí, de en parte, la persona, el soldado, ¿verdad? Así es. Entonces, se detienen a muchos líderes, se detienen a muchos estudiantes, pero aquí debo aclarar una cosa importantísima. El gobierno, la Secretaría de la Defensa da órdenes al ejército de no responder los disparos, si es que hubiera, hasta que no hubiese habido 5 bajas por disparos de arma de fuego. Mientras tanto no se repelía la agresión. ¿Ustedes iban armados? Sí, nosotros también, nosotros íbamos armados, el ejército estaba ¿Qué armado. armas traías tú? Una Browning de 9 milímetros de 13 tiros. ¿Sí? Entonces entramos ahí y luego alguien que no fue el ejército, que no fueron los estudiantes, que fueron elementos de la Secretaría de Gobernación que estaban colocados en la azotea del edificio de Relaciones Exteriores, comandado por ya te imaginarás quién. Comandado por ya sabes quién. Empiezan a disparar sobre la multitud. Faltan 2 minutos. Un tiro un tiro a los muchachos, un tiro al ejército y se genera la balacera. Los muchachos pensaron que era el ejército, el ejército que eran los muchachos. Sí. Y ahí se desata la masacre. Claro, ¿no? claro. Entonces, hubo muchos muertos. Oficialmente se hablaba de 47 personas muertas. Sí. Eso decían los periódicos. La verdad es que fueron un poquito más de 600. ¿Sí? Qué barbaridad. Estamos y la multitud, los asistentes ahí en la plaza de Tlatelolco, ¿cuántos? ¿6,000? Deben haber sido más o menos unos entre 6 y 8,000 personas. 8,000 personas. Aproximadamente, sí. ¿Y qué legado y aprendizaje nos deja este movimiento? Híjole, bueno, primero que los estudiantes y muchos de nosotros, incluyendo militares, fuimos engañados. Engañados y de alguna manera forzados porque a la había una tercera situación. fuerza. Sí, porque nadie sabía que había una traición por parte de la Secretaría de Gobernación que iba a desembocar en esta tragedia, ¿no? Voy a recomendar la lectura de 2 libros antes de que acabe el programa. Uno se llama Parte de Guerra, del general Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa en aquel entonces. Y el otro libro se llama Los jinetes de Tlatelolco, de Gutiérrez Gómez, del general Gómez Tagle. ¿Sí? Pues tu comandante. Que fuera nuestro comandante, ¿sí? Perfecto. Estos 2 libros se pueden adquirir en... Bueno, no voy a decir el nombre, pero aquí hay varias librerías buenas donde se pueden adquirir y yo se los recomiendo porque es la lectura más exacta. Esto, sin duda alguna, fue lo más exacto que ocurrió durante esos hechos. Ha habido otros libros escritos por Elena Poniatowska, incluso, y otros más, pero yo creo que lo mejor sería atenerse a hechos reales y después de 50 años juzgar todo lo que pasó, ¿sí? Muy bien. Alberto, te agradezco muchísimo. Qué lástima que se nos va No, el programa así como agua. No te preocupes. Y seguimos platicando de este tema. Que me hace que fuera afuera y ponemos el video para el que quiera más información. Ponemos video live y seguimos platicando ahí en el parque o en algún cafecito, ¿verdad? Nos daría muchísimo gusto. Mil gracias. Gracias por tu aportación. Gracias por tu voz. Muy gentil. Yo los quiero invitar hoy en la noche, a las 8 de la noche, tengo mi conferencia en la parroquia del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario, en la 46 y Samaniego. Hoy, 8 de la noche. Es mi conferencia mariana, es ¿por qué tantas vírgenes? Y cerrando este tema tan interesante visto desde el punto de vista militar. No busques lo que no hay. No hay huellas, no hay archivos, no hubo muertos, no hubo luto en las familias. Hay llagas en la memoria, pero no hay medicamento para eso. Y la historia no se conforma, no descansa. Busca incansablemente. En este caso, los archiveros están vacíos. No hay constancias. Pero están ellos, los que como el coronel González Camargo desenmascaran aquel piso lavado, aquella prensa silenciosa, nuestro México del 68 gravemente disfrazado. Muchas gracias. Soy Fabiola Arande y los espero, si Dios quiere, el próximo lunes.
Gracias, Alberto, No, mil nadie gracias. que- Qué programón, de veras. Fue Gracias. todo un documento. Si, esto, si de gracias. veras, si deseas, hacemos otro posteriormente, ya para entrar en Sí, total cómo no, qué detalle bárbaro, tanto de que lo que fue la noche de Eso. Tlatelolco, Y luego ¿no? los disparos que salieron de la Suprema sí. Corte de Justicia. También, sí, hay Pusieron mucho, gente como te en el digo, Hotel Majestic, mucha gente pero nada fue, que mucha los gente disparos fue fueron engañada. gubernamentales. Sí, fue engañada y por ciertos elementos de gobierno. Y todos los edificios que fueron alcanzados, no solamente el Chihuahua, No, hubo muchos, muchos. muchísimos. Vimos.